Bueno, analicemos estos movimientos. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos una caída libre. Esto pertenece al movimiento rectilíneo. Y en la parte izquierda tenemos un movimiento circular, ¿verdad? Que pertenece al movimiento en dos dimensiones. Sin embargo, no es el único movimiento en dos dimensiones. Tenemos también el movimiento que hacen los planetas, que muchas veces el movimiento de los planetas con respecto al Sol es un movimiento elíptico, cuya trayectoria es una elipse. Muchos cometas hacen un tipo de trayectoria hiperbólico, ¿correcto? Y el tipo de movimiento que vamos a ver ahora y nos vamos a enfocar es el movimiento parabólico, ¿sí? Es por eso que cuando empezamos con cinemática, la definición de cinemática era la parte de la mecánica clásica que estudiaba la geometría del movimiento, ¿verdad? Porque, bueno, si se dan cuenta, todas estas trayectorias pertenecen a las cónicas, la circunferencia, el elipse, la hipérbola, la parábola, ¿ya? Bueno, sobre el movimiento parabólico dice, cuando lanzamos un cuerpo al aire, vemos que él se ve obligado a bajar por causa de la gravedad. Si el tiro fuera inclinado y el medio fuese el vacío, el móvil describiría una trayectoria curva llamada parábola, la cual tendrá una forma final que dependerá de la velocidad y el ángulo de disparo. ¿Sí? Por ejemplo, este tiro libre hace un movimiento parabólico. ¿Sí saben quién está pateando? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. CR7. ¿Hay CR7 Loader aquí? Ya, mejor. Ya, continuamos. Entonces, el movimiento parabólico es aquel movimiento mecánico en el cual la trayectoria es una parábola y el cuerpo se encuentra en caída libre. ¿Qué significa caída libre? Caída libre significa que el viento no va a generar oposición al movimiento. Se asume que el aire o el viento no genera oposición. Bueno, la trayectoria es una parábola, pues. Podemos decir que el vértice es el punto máximo, ¿correcto? El movimiento parabólico es un movimiento bidimensional y en el eje horizontal nosotros vamos a analizarlo como MRU. Por eso hemos visto la parte de MRU. Y en el eje vertical lo vamos a analizar como MRV o caída libre. ¿Sí? Por eso es que en el eje horizontal lo analizamos como MRU y en el eje vertical la altura está dada por la fórmula de la caída libre. ¿Correcto? Bueno, ahí están las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones cinemáticas para el movimiento de proyectiles, claro, en el eje horizontal tenemos el MRU, donde la aceleración es cero, la velocidad es constante, y esto sería en la posición en el eje horizontal, y en el eje vertical la aceleración es constante y es la aceleración de la gravedad. Y bueno, son algunas de las fórmulas de la caída libre. Bueno, hay algunas fórmulas especiales en el movimiento parabólico. Eh, Para resolver los problemas de movimiento parabólico debemos de nosotros, en su mayoría, hacer la descomposición rectangular. Si yo tengo una velocidad y tengo su ángulo, entonces ya hemos visto en vectores cómo hacer la descomposición rectangular. ¿Por qué? Porque la componente horizontal nos va a servir para el MRU y la componente vertical para la caída libre. Bueno, sobre las fórmulas especiales hablamos del tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo en el cual el proyectil está sustentado en el aire. O pues si podemos llamarlo de una manera simple, es el tiempo en el cual el proyectil está volando, ¿verdad? Por eso le llaman tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial vertical entre la gravedad. En este caso, la aceleración de la gravedad vamos a considerar 9,81 metros segundo cuadrado. Entonces, la velocidad inicial vertical, recuerden que es esta componente, por eso hacemos la descomposición rectangular. Hablamos también sobre el concepto de altura máxima. En este caso, esta sería la altura máxima. ¿Cuándo decimos que la altura es máxima? Cuando la velocidad vertical es cero. Claro, si ya no sigue avanzando hacia arriba, es porque su altura fue máxima.
¿Hay hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta o consulta, estimados estudiantes? Todo claro, profesor. ¿Sí? Bueno, hay dos fórmulas para la altura máxima. Una con la velocidad inicial vertical, esta, bueno, al cuadrado entre 2g, y la otra es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero este tiempo que ven acá es el tiempo que demora en ir de A hasta B, o mejor dicho, el tiempo que demora en subir, o también es el tiempo que demora en bajar, porque el mismo tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Bueno, podemos decir también que el tiempo de vuelo es 2 veces ese tiempo, pues, porque el tiempo de vuelo es todo el tiempo de todo el recorrido. ¿Ya? Entonces hay dos fórmulas para la altura máxima. Y bueno, hablamos de alcance horizontal, es la distancia horizontal desde el punto inicial hasta el punto de impacto. Y el alcance horizontal sería 2 veces la velocidad horizontal. Esta velocidad horizontal es la misma siempre, ¿sí? Porque hemos dicho que en el eje horizontal lo tratamos como MRU, y en el MRU la velocidad es la misma. Esta velocidad inicial vertical es esta. Recuerden que en el eje vertical, como la aceleración de la gravedad está en el eje vertical, la aceleración, bueno, la velocidad vertical va a ir disminuyendo, pues, cuando vaya hacia arriba. Y cuando vaya hacia abajo, va a ir ganando su velocidad que estaba perdiendo. Ya dividí entre la aceleración de la gravedad, que vale 9,81. Bueno, vamos a ver este pequeño simulador. Vamos a ver este pequeño simulador para poder ver algunos detalles del movimiento parabólico. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla del simulador, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, a ver, miren, entonces, bueno, tenemos este simulador donde podemos nosotros variar el ángulo de disparo, podemos variar la velocidad inicial, correcto, y esto van a ser nuestros parámetros que vamos a variar. Por ejemplo, vamos a ponerle un ángulo de 25, vamos a ponerle una velocidad de 10. A ver, ahora, bueno, vemos que, a ver, vamos a poner un poquito más de velocidad, 15. Ya, muy bien, llegó acá. A ver, pregunta. Si yo aumento el ángulo hasta 37, ¿el alcance aumenta o disminuye? ¿El alcance dijo, profesor? Sí, el alcance. Aumenta, profesor. ¿Cómo? Aumenta. Claro, recuerden que el alcance es la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto, pues. ¿Ya? Claro, si gustan, miden o pueden medir con esto. O sea, claro, ahí está, ¿verdad? 17,4. Ya, ese es el alcance. Entonces, a ver, vamos a disparar. Claro, aumentó, ¿verdad? Aumentamos el ángulo a 37, aumentó el alcance. Si yo le pongo 45, ¿el alcance aumenta o disminuye? Aumenta, profesor. Ya, aumenta, muy bien. Efectivamente aumentó. Y si yo le pongo 50, ¿el alcance seguirá aumentando o disminuye? Disminuye un poco. Ya, muy bien. Disminuye, profesor. Disminuyó, ¿verdad? Y si le pongo 60, Disminuye más. disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué empezó a disminuir? ¿Por qué el alcance empezó a disminuir? ¿Alguien sabe? Ya, entonces queda pendiente esa pregunta, ¿ya? ¿Por qué el alcance empezó a disminuir? Ahora, miren, vamos a usar el ángulo de 30. Ya quedó acá. Si yo le pongo 60, ¿el alcance aumenta o disminuye? ¿O llega al mismo lugar?
disminuye. ¿Qué opinan los demás? Mismo lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con el de Y 30 el y mismo 30. lugar llega. Mismo lugar, ¿verdad? Ahora, vea, si yo le pongo con un ángulo de 37, y ahora le pongo uno de 53, llega al mismo lugar, aumenta o disminuye. ¿Qué pasó? Al mismo lugar llega. Mismo lugar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué con el ángulo de 30 y 60 llegaba al mismo lugar y con el de 37 y 53 también llegaba al mismo lugar? En el de 30 y 60 sería el doble, pero en el de 20, 37 y 53 como que no tiene mucha lógica o no entiendo por qué. Ya. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Por qué pasó todo eso? Bueno, lo vamos a comprobar acá, pues. Eh, Nosotros habíamos dicho que en el movimiento parabólico se hace la descomposición rectangular. Ahora, si en lugar de la velocidad horizontal le ponemos la velocidad total por el coseno del ángulo, este sería el ángulo de disparo, y la componente vertical inicial sería la velocidad total por el seno del ángulo de disparo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la descomposición rectangular en vectores? Si nosotros reemplazamos en lugar de estas componentes, lo reemplazamos por sus expresiones polares. Cuando hablamos de expresiones polares es porque estamos incluyendo el ángulo. Y bueno, también su módulo se puede decir. Cuando reemplazamos estas fórmulas tenemos estas nuevas fórmulas, miren. Y en el alcance me queda esta expresión, donde aplicando trigonometría, esto es el doble del seno por coseno, es igual al seno del ángulo doble. Entonces yo digo, o decimos que el desplazamiento, perdón, el alcance horizontal depende netamente del ángulo. Bueno, depende netamente del seno. El alcance será máximo cuando el seno será máximo. Y el seno es máximo cuando vale 1, ese es su máximo valor. ¿Para qué valor del ángulo me da 1? Cuando el ángulo es seno de 90 es 1, ¿verdad? Por lo tanto, 2θ es igual a 90. Y θ sería igual a 45. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta quizá? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces decimos que el alcance es máximo cuando el ángulo es de 45. Es por eso que a partir de 45 el alcance empezaba a disminuir. Cuando empezamos a elevar el ángulo, el alcance aumentaba hasta 45. Después de 45 ya el alcance empezó a disminuir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué para 30 y 60 el alcance es el mismo? ¿Por qué para 37 y 53 el alcance es el mismo? Ya, pues ahora utilizamos esta fórmula. El alcance es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo, coseno del ángulo, entre la gravedad. Acá utilizamos una propiedad, bueno, una identidad trigonométrica. El seno de 90 menos θ es igual al coseno de θ. O mejor dicho, el seno de alfa será igual al coseno de beta, siempre y cuando alfa más beta sea igual a 90. En otras palabras, cuando alfa y beta son complementarios, son
complementarios, el seno de alfa sería igual al coseno de beta. Y si pasa esto, entonces, si yo estoy utilizando ángulos complementarios, entonces el alcance para un ángulo de 60 será el mismo que el alcance para un ángulo de 30, porque son complementarios, suman 90. O también el alcance para un ángulo de 37 será el mismo alcance para un ángulo de 53, porque son complementarios, suman 90. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? No, profesor, entendido. Muy bien, eso era lo que estaba pasando, pues, ¿ya? Y se podía demostrar justamente con estas fórmulas. Bueno, tenemos algunas otras fórmulas adicionales, como es la relación entre altura máxima, alcance y el ángulo de disparo. Otra fórmula es la altura máxima con el tiempo de vuelo. Son algunas otras fórmulas adicionales. Bueno, estos problemas de movimiento parabólico son muy sencillos. Tienen una forma sencilla de poder resolverlos. Si no sabemos o si no podemos resolver un problema de movimiento parabólico, lo primero que tiene que usted hacer es identificar los datos y la pregunta. Claro, si no lo ha hecho, tiene que hacerlo, pues siempre identificar los datos y las preguntas. Ahora, si ya identificó los datos y la pregunta y aún no puede resolverlo, entonces debe realizar la descomposición rectangular. En el movimiento parabólico siempre debe hacer la descomposición rectangular, a menos que no sea necesario y aplica las fórmulas especiales directamente. Pero si con las fórmulas especiales no sale, no se puede resolver el ejercicio de movimiento parabólico, entonces, al hacer la descomposición rectangular, tiene que analizar en el eje X con la fórmula del MRU y en el eje Y con la fórmula de la caída libre. Y ahí sí o sí le va a salir un ejercicio de movimiento parabólico. Por ejemplo, a partir del lanzamiento mostrado, calcular el tiempo de vuelo. ¿Cómo resolverían ustedes estos ejercicios? ¿Alguna idea? Bueno, acá no tiene sentido hacer la descomposición rectangular porque no se conocen los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Utilizamos una de las fórmulas especiales, pues. Por ejemplo, la altura máxima. Había dos fórmulas, pero la que más me conviene es esta, porque me está pidiendo el tiempo de vuelo. Entonces, utilizando esta fórmula, tenemos que la altura máxima es igual a 1/2 de la gravedad tiempo al cuadrado. La altura máxima, de acuerdo a esto, es 45. La gravedad, en este caso, me dice que es 10 por el tiempo al cuadrado. Mitad 1, mitad 5, quinta 1, quinta 9. El tiempo sería 3, ¿verdad? Porque tiempo negativo no existe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, por favor, ¿puede repetir? Claro que sí. Me pide a partir del lanzamiento mostrado calcular el tiempo de vuelo. Bueno, como les había dicho, si yo no tengo ni el ángulo ni tengo la velocidad de lanzamiento, no tiene sentido hacer la descomposición rectangular. Entonces, como veo que me dan como dato la altura máxima, utilizo mi fórmula de altura máxima, pues. Entonces, la fórmula es altura máxima es igual a 1/2 de aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula de altura máxima se consigue con las fórmulas de la caída libre, pues, o del MRV. Bueno, la altura máxima, como podemos ver, es 45. Igual a 1/2. En este caso, el problema me dice que considere la gravedad 10. Mitad 1, mitad 5, quinta 1, quinta 9. Entonces me queda t cuadrado es igual a 9. Entonces t sería igual a 3 segundos. Claro, otro valor matemáticamente sería t igual a menos 3. Pero como el tiempo no puede ser negativo, me quedo solamente con la solución positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, pero aquí hay que tener cuidado.
Este t igual a 3 segundos es el tiempo que demora en subir. Y el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo será igual ¿A 6? a 6. El tiempo de vuelo es el tiempo de todo el recorrido. Algo semejante es para el otro problema. Utilizo la misma fórmula, en este caso la altura máxima es 80. Bueno, como ahora me pide la velocidad, bueno, utilizo la misma fórmula, pues es igual a 1/2, la gravedad también me dice que considere 10, y con esto voy a encontrar t. Mitad 1, mitad 5, quinta 1, quinta 16. T cuadrado igual a 16, por lo tanto el tiempo vale 4 segundos, ¿verdad? La otra solución es t igual a menos 4, pero nos quedamos con la solución positiva. Si el tiempo que demora en subir es 4 segundos, ¿cuánto vale el tiempo de vuelo? 8. 8. Pero bueno, en este caso no nos piden el tiempo de vuelo, nos piden el alcance horizontal. Claro, entonces si yo utilizo el tiempo de vuelo, la distancia que se está recorriendo en todo ese tiempo, en el tiempo de vuelo, es el alcance. Por lo tanto, utilizo esta fórmula. Claro, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esta fórmula es del MRU y es por eso que decimos que en el eje horizontal utilizamos el MRU. ¿Sí? Entonces, la velocidad horizontal me dice que es 20. Entonces, esta velocidad será 20. Si yo utilizo el tiempo de vuelo, que es 8, entonces la distancia que le corresponde al tiempo de vuelo es justamente el alcance. De tal manera que el alcance será 160 metros. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? Entendido, profesor. Muy bien. Bueno, en este ejemplo aplicativo tenemos un jugador patea un balón de fútbol con un ángulo de 37. Acá está el ángulo. Con una velocidad de salida de 20 metros por segundo. La velocidad de salida es esta velocidad, la velocidad de disparo. Como se muestra en la figura, calcula la altura máxima, el tiempo transcurrido antes que el balón golpee el suelo, a qué distancia golpea el suelo, el vector velocidad en la altura máxima, suponga que el balón deja el pie al nivel del suelo, ignora la resistencia del aire y la rotación del balón, me dice que considere gravedad igual a 10. Bueno, la primera pregunta es calcule la altura máxima. Bueno, para calcular la altura máxima, bueno, la mayoría de las preguntas se resuelven con las fórmulas especiales. Entonces, si me pide calcula la altura máxima, hacemos lo siguiente. Bueno, para usar estas fórmulas especiales, necesito hacer la descomposición rectangular. Si esto vale 20, ¿cuántos serían sus componentes? Opuesto a 37 es 3K, ¿verdad? Adyacente a 37, 4K. Y la hipotenusa, 5K. ¿Cuánto vale K? Quinta 1, quinta 4. K vale 4 entonces. Entonces, la velocidad horizontal sería 4 por 4, 16, ¿verdad? Y esto sería la velocidad vertical inicial, que sería 3 por 4, 12 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta? Bueno, entonces si queremos la altura máxima, utilizamos esta fórmula. La altura máxima será igual a la velocidad inicial vertical. La velocidad inicial vertical es 12 metros por segundo entre 2 veces la gravedad, que sería así. 144 entre 2 por 10. Mitad 1, mitad 72, esto vale 7,2, ¿verdad? Metros. El tiempo transcurrido antes que golpee
antes que el balón golpee el suelo. Bueno, el tiempo transcurrido antes que el balón golpee el suelo, esto significa que me están pidiendo el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo será 2 veces la velocidad inicial vertical, que vale 12, entre la gravedad. Esto sería 2,4 segundos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay alguna pregunta? Bueno, me dice a qué distancia golpea el suelo. Si me dice a qué distancia golpea el suelo, me están preguntando por el alcance horizontal. El alcance horizontal será igual a 2 veces la velocidad horizontal es 16, la velocidad vertical inicial es 12 y la gravedad vale 10. Entonces, esto nos sale 2 por 16 por 12 entre 10, 38,4 metros. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? ¿Puede volver a repetir, por favor, profesor? ¿Qué parte? Vuelvo a repetir. Si pudiera todo, por favor, para que... Ya. Volvemos a repetir. Bueno, se supone que ya leímos el problema. Me están preguntando, calcule la altura máxima. Si quiero la altura máxima es esta, pues. Si quiero la altura máxima, utilizo la fórmula de altura máxima. Es solamente aplicar fórmula. Ahora, ¿quién es la velocidad inicial vertical? Para encontrar la velocidad inicial vertical o encontrar la velocidad horizontal, tengo que hacer la descomposición rectangular, pues. Habíamos dicho que si un problema no salía con los datos que teníamos que hacer la descomposición rectangular. Entonces, el módulo de la velocidad de disparo, el problema me dice que es 20. Acá está, mira. Si tengo el ángulo de disparo, yo puedo hacer la descomposición rectangular. ¿Cómo hago la descomposición rectangular? Una manera fácil de hacer la descomposición rectangular es utilizar, en este caso, como el ángulo es notable, utilizar los ángulos notables. Opuesto a 37, 3K, adyacente a 37, 4K, y la hipotenusa, 5K. De esta manera, quinta 1, quinta 4, me doy cuenta que K vale 4. Si K vale 4, entonces esto sería 4 por 4, 16 metros por segundo. ¿Quién es esto? La velocidad horizontal. Si K vale 4, sería 3 por 4, 12. ¿Y quién es esto? La velocidad vertical inicial. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profesor. Bueno, entonces ya teniendo la velocidad horizontal y la velocidad inicial vertical, si yo quiero la altura máxima, reemplazo acá, pues. Altura máxima será igual a la velocidad inicial vertical, que es 12, ¿sí? La velocidad inicial vertical, que es 12, entre 2 veces la gravedad. Bueno, en este caso me dice que considere la gravedad 10. Mitad 1, mitad... Ah, pero es al cuadrado, ¿verdad? Bueno, 12 al cuadrado es 12 por 12. Mitad 1, mitad 6, y esto me da 7,2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, el tiempo transcurrido antes que el balón golpee el suelo. ¿Qué significa eso? El tiempo transcurrido antes que el balón golpee el suelo. Me están preguntando por el tiempo de vuelo, pues. Se supone que acá el balón es disparado y antes que llegue al suelo, todo ese tiempo lo podemos entender como el tiempo de vuelo. Utilizamos la fórmula de tiempo de vuelo, entonces. 2 veces la velocidad inicial vertical entre la gravedad. Esto me va a dar 2,4 segundos. Claro, 2 por 12, 24, entre 10, 2,4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y el alcance horizontal, pues ya hemos dicho que es el alcance horizontal, pues es la distancia horizontal desde el punto de disparo hasta el punto
en el cual el móvil impacta en el suelo. Claro, a la misma altura, por supuesto. Entonces, para el alcance necesito 2 veces la velocidad horizontal. La velocidad horizontal es 16, la velocidad vertical inicial, que es 12, entre la gravedad, que es 10. Y esto nos salió 38,4. 38,4 ¿qué? Metros, pues, porque es una distancia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta? No, profesor. Bueno, la última pregunta, bueno, ya se hizo entonces la distancia que golpea el suelo. El vector velocidad en la altura máxima. La altura máxima es aquí, ¿verdad? Aquí hemos dicho. Entonces, el vector velocidad va a estar dado por la velocidad en el eje X más la velocidad en el eje Y. Pero en el eje Y no hay velocidad, pues. En la altura máxima no tiene velocidad en el eje Y, pues. Porque si no seguiría avanzando hacia arriba y ya no sería altura máxima. Entonces, la única velocidad que hay es la velocidad horizontal, pero la velocidad horizontal no cambia. La velocidad horizontal es la misma, así que esto sería 16. Pero como me dice vector, entonces como esta es una velocidad en el eje X, tengo que multiplicarlo por el vector unitario Y, para que esto sea un vector, pues. Y claro, la unidad de esta velocidad es metros por segundo. Y con esto obtengo el vector velocidad en la altura máxima. ¿Alguna pregunta o consultas aquí? No, profesor, todo claro. Entonces, Ya, muy bien. Bueno, estos ejercicios son básicamente para aplicar fórmula. Vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Ya, este ejercicio vamos a hacer. En el instante mostrado, una partícula es lanzada horizontalmente. Si luego pasa por el punto P, determine H. A ver, ¿cómo resolvemos este problema? Este es un problema de movimiento semiparabólico. En este punto, que le voy a llamar el punto A, la velocidad vertical en el punto A es 0, porque en el punto A solamente tiene velocidad horizontal. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, en el movimiento parabólico hemos dicho que podemos hacer lo siguiente. En el eje X lo tratamos como un MRU. La única fórmula en el MRU es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Claro, pero aquí esta velocidad será la velocidad horizontal, pues. La velocidad horizontal es 10, la distancia es 50, por lo tanto, ¿cuánto vale el tiempo? 5 segundos, ¿verdad? El tiempo para llegar desde A hasta P. ¿Estamos de acuerdo aquí o hay alguna pregunta quizá, estimados? Bueno, en el eje Y tratamos el problema como un problema de caída libre. Tratamos el problema como un problema de caída libre, en este caso me piden la altura y ya conozco el tiempo que demora en ir desde A hasta P. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar? Desplazamiento vertical es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Pero vamos a utilizar las fórmulas vectoriales. En este caso el desplazamiento vertical es hacia abajo,
Así que todo vector que va hacia abajo es negativo. La velocidad inicial vertical es 0. La gravedad, la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, por lo tanto negativo. La gravedad en este caso es 10 y el tiempo es 5. Este negativo con este negativo se va. Y me quedo 125 metros. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Bueno, ¿hacemos más ejercicios o ahí no la dejamos? Uno más, profesor. Sí, bueno, este ejercicio ya está resuelto. Ya vamos a hacer uno más. ¿Ya? A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Tenemos desde un acantilado, se tira una piedra con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y un ángulo de 60 sobre la horizontal. Encuentra el tiempo en que demora en llegar a la superficie, o sea, el tiempo que demora a llegar aquí. Bueno, tenemos que esta altura es de 20. Bueno, hacemos primero la descomposición rectangular, pues. Bueno, si utilizamos el triángulo de 30 y 60, 60 opuesto a 30, es k raíz de 3 adyacente, es k y la hipotenusa es 2k, ¿verdad? Entonces igualamos 2k, si lo igualamos a 30, ¿cuánto vale k? 15. 15, ¿verdad? Y esto sería 15 raíz de 3. Entonces ya tengo los datos, mire, la componente horizontal sería 15 metros por segundo y la componente vertical sería 15 raíz de 3 metros por segundo. Correcto, entonces solamente me pide el tiempo en el que demora en llegar a la superficie, mire. Yo puedo utilizar esta fórmula, la fórmula vectorial. Velocidad inicial por el tiempo, porque me pide el tiempo, ¿verdad? Más un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. Entonces, habíamos dicho que en el desplazamiento solamente importa el punto inicial y el punto final, ¿sí? Por eso vimos en cinemática desplazamiento. Entonces el desplazamiento sería 20 negativo, porque va hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? Entendido, profesor. Ya, la velocidad inicial vertical es 15 raíz de 3, pero como va hacia arriba es positivo. El tiempo es lo que voy a encontrar. Y la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Como aquí no me dice que la gravedad lo considere 10, entonces la aceleración de la gravedad vale 9,81. Entonces, me queda una ecuación cuadrática. 9,81 entre 2, esto me queda. Bueno, esto está restando, al otro lado pasa a sumar. Me quedaría 4,905 por t cuadrado. Esa 15 raíz de 3 está sumando, pasa a restar. 15 raíz de 3 sería 25,98. Bueno, así sería. Por t menos 20 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Con la fórmula general. Sería menos b. En este caso, bueno, ubicamos los coeficientes. Esto sería mi a. Todo esto sería b. Y el término independiente sería c. ¿Sí? Así se resuelven las ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Claro, la solución de una ecuación cuadrática sería menos b más menos
raíz cuadrada b cuadrado menos 4c entre 2a. Bueno, si es menos b y el b es negativo, me quedaría entonces 25,98 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 25,98 al cuadrado menos 4a, que es 4,905 por c, que vale menos 20, entre 2a. 4,905. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados? Entonces el tiempo me va a salir, bueno, debe salirme dos resultados. 25,98, vamos a utilizar el positivo primero. Raíz cuadrada, 25,98 al cuadrado. Bueno, menos por menos es más. Menos por menos es más. Así que le voy a poner más 4 por 4,905 por 20 entre 2 por 4,905. Y esto me sale 5,98 ya, 98. A ver, vamos a ver cuánto sale el otro tiempo, ¿ya? Claro, aquí me sale negativo, pues. Menos 0,6. Menos 0,68. Claro, como el tiempo no puede ser negativo, nos quedamos con ese tiempo. En este caso hemos utilizado las fórmulas vectoriales. Con las fórmulas vectoriales, la distancia debemos tener en cuenta que es el desplazamiento, pues el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y si estamos utilizando las fórmulas vectoriales, entonces los vectores que van hacia abajo son negativos y los vectores que van hacia arriba son positivos. La gravedad, como siempre apunta hacia abajo, debe ser negativo, pues. Y utilizando nuestras fórmulas vectoriales, encontramos el resultado directamente. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados? ¿Preguntas, consultas? ¿Eso sería todo o quizás deseen un ejercicio más? Profesor, no entendí dónde salía la gravedad. Bueno, ya debemos de saber pues que la aceleración de la gravedad es 9,81. ¿Eso es así por fórmula, profesor? Claro, siempre. La aceleración de la gravedad es 9,81. Es un valor promedio de todo el planeta Tierra. Claro, cuando no le dicen nada, ustedes ya deben de saber que la aceleración de la gravedad es 9,81. En los ejercicios anteriores le decían que era 10, porque es una aproximación. Pero cuando el problema no le dice nada, usted considera que la aceleración de la gravedad es 9,81. La aceleración de la gravedad en la Tierra es ese valor, en promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, entonces eso sería todo. Bueno, acá hay un ejercicio que ya está resuelto, ahí lo pueden ver. Es lo mismo, hacen descomposición rectangular, utilizan sus fórmulas en el eje X, en el eje Y, y bueno, encuentran lo que se les está pidiendo.